Cuando la suegra me miró de arriba abajo, entendí que ese almuerzo familiar no era una invitación, era una trampa. Cariño, ¿tú pagas en efectivo o no te alcanza?, soltó, mientras todos dejaban los cubiertos para verme reaccionar. Yo respiré hondo, abrí mi bolso con una sonrisa, y lo que hice después casi la desmayó. Siempre me he considerado una mujer sencilla. Me llamo Mariela, tengo 32 años y, antes de aquella comida con su familia, creía que la estabilidad se construía con pequeñas cosas: llegar del trabajo, preparar mi cena tranquila, escuchar música bajito y sentir que el día terminaba en paz. No buscaba lujos ni grandes gestos, solo respeto, límites claros y un lugar donde pudiera ser yo sin sentirme juzgada. Crecí en un ambiente donde las cosas se hablaban directo, pero con cariño. Mi mamá siempre decía que la dignidad no se grita, se sostiene. Y quizá por eso, cuando conocí a Julián, pensé que había encontrado a alguien alineado con esa forma de ver la vida, amable, atento, siempre diciéndome que le gustaba mi independencia. Yo quería creerle. Yo quería pensar que, por una vez, no tendría que explicar una y otra vez mis límites para que los respetaran. En esos meses, mi rutina era mi refugio. Me levantaba temprano, hacía café, revisaba mis pendientes y trataba de mantener un orden mental que me permitiera avanzar sin dramas. Nunca he sido de conflictos. Prefiero evitar discusiones innecesarias, respirar profundo y escoger mis batallas. Pero también sé reconocer cuando algo se siente raro en el ambiente, cuando una mirada te pesa más que una palabra. Lo que yo deseaba, más que cualquier otra cosa, era tener una relación donde nadie intentara moldearme a su gusto. Donde mi presencia no fuera una oportunidad para medir mi valor, sino una elección compartida. Una relación donde el amor no se confundiera con control. Y, claro, también tenía mis miedos. Miedo a que mis límites fueran tomados como arrogancia. Miedo a caer en dinámicas que ya había vivido antes. Esas donde sonríes para no causar conflicto, aunque por dentro algo te diga que estás cediendo demasiado. Miedo a repetir historias que juré no volver a permitir. Por eso acepté ese almuerzo, aunque mi intuición hizo una pequeña mueca cuando Julián insistió tanto. Quería confiar. Quería creer que todo iba a salir bien. Que esa familia sería diferente, que me recibirían sin exámenes silenciosos ni comentarios disfrazados de broma. Pero mientras me acomodaba en el auto camino al restaurante, sentí ese pequeño cosquilleo en el pecho que me advertía que algo no estaba del todo alineado. Ese presentimiento que una intenta callar porque no ha pasado nada todavía. Lo que no sabía es que ese día sería el principio del cambio. Que esa mesa, esa comida y esa mirada de la suegra revelando su juicio antes de decir una sola palabra, serían el preludio de una historia que yo misma tendría que aprender a enfrentar sin perder mi dignidad. Con el paso de los meses fui entendiendo algo que al principio no quería aceptar. La forma en que Julián manejaba todo no era simple atención, sino una manera muy discreta de tener el control sin que pareciera control. Nunca levantaba la voz ni imponía reglas directas, pero siempre encontraba la forma de llevarme a hacer lo que él consideraba lo correcto. Y lo hacía con esa suavidad que confunde, porque una parte de mí sentía que solo intentaba ayudar, mientras la otra notaba un peso extraño en cada decisión que tomábamos juntos. Había pequeñas señales que se repetían. Cuando estábamos por salir, revisaba mi ropa con una mirada rápida y hacía comentarios que parecían cumplidos, aunque en realidad eran ajustes disfrazados, que si un color te haría ver más tranquila, que si otro te haría ver más accesible. Todo envuelto en una sonrisa que buscaba sonar cariñosa, pero que me dejaba con la impresión de que, de alguna manera, nunca era suficiente como estaba. Y no se trataba solo de mí. En cualquier reunión, buscaba quedar bien sin importar el costo. Cuando su mamá opinaba algo, él asentía sin pensar. Si su hermana decía lo contrario, también asentía. Si alguien hacía un comentario sobre mí, prefería guardar silencio, como si estar de acuerdo con todos fuera más importante que hacerme sentir acompañada. Esa neutralidad disfrazada de no quiero problemas me hacía sentir como si yo fuera la única que debía entender a los demás, mientras mis emociones quedaban al final de la fila. Cada vez que intentaba hablar de lo que me incomodaba, él se escudaba en frases suaves que apagaban cualquier discusión. No lo tomes tan personal, no quisieron decirlo así, es que tú eres muy sensible. Así, mi molestia se convertía en un malentendido mío. Mi intuición se transformaba en exageración y mis límites parecían caprichos de alguien que se altera por nada.
Es curioso cómo esas pequeñas situaciones, una tras otra, van formando un nudo. No duele de golpe, pero pesa. Empecé a vivir con la sensación de que debía medir mis palabras, vigilar mis gestos y pensar 2 veces antes de decir algo que pudiera romper el ambiente, porque cualquier incomodidad mía era vista como drama innecesario. La familia de Julián tenía esa costumbre de opinar sobre todo, incluso lo que no se les preguntaba, en nombre de la cercanía. Para ellos, nada era invasión, todo era confianza. Y él parecía sentirse cómodo ahí. Encajaba perfecto. Fluía en ese espacio donde todos comentaban la vida de todos, donde cada decisión se discutía en grupo y donde nadie tenía límites claros. Yo, en cambio, necesitaba privacidad, respeto y silencio, pero eso nunca entraba en su lista de prioridades. No porque fuera malo, sino porque jamás se detuvo a pensar cómo me afectaba. En su mundo, todo lo que hacía estaba bien intencionado. Aún así, quise creer que con el tiempo marcaría diferencias, que pondría freno a ciertas actitudes y daría un paso hacia mí. Quise creer que solo necesitaba madurar. Que yo podía ser paciente. Que el amor terminaría por equilibrar aquello que a veces me lastimaba. Pero la comida con su familia, esa que mencioné al inicio, no apareció de la nada. Fue la consecuencia natural de muchas ocasiones en las que preferí guardar silencio para no complicar las cosas. Ese almuerzo fue la forma más clara de mostrarme que, si yo no hacía algo, las invasiones iban a seguir creciendo frente a mis ojos. Ese día entendí que el problema no era solo una suegra metiche, era una historia que, sin darme cuenta, había permitido avanzar demasiado. Las primeras alertas llegaron sin hacer ruido, casi escondidas entre gestos que parecían normales. Una de las más claras surgió una tarde en la que íbamos camino al súper. Julián tomó mi celular sin preguntar y comenzó a revisar mis mensajes como si fuera algo natural, diciendo que solo buscaba una foto que le había mandado. Me quedé en silencio, intentando no reaccionar porque no quería convertirlo en un pleito, pero sentí ese pequeño jalón en el pecho que aparece cuando alguien cruza un límite que tú jamás habrías cruzado. Unos días después, su mamá empezó a mandarme audios largos con consejos sobre mi vida, desde cómo organizar mi agenda hasta qué debería llevar cuando salía a trabajar. Todo con ese tono dulce que no suena agresivo, pero que pesa, porque viene acompañado de la expectativa de que voy a obedecer. Cuando le mostré los mensajes a Julián, su respuesta fue la misma de siempre, que no lo tomara tan en serio, que su familia era así, que querían ayudar. Me pedía paciencia, como si a mí me tocara adaptarme a esa dinámica sin cuestionarla. Otra señal apareció cuando empezó a decidir por mí en pequeños detalles. Pedía mi comida sin consultarme, cancelaba planes que yo ya había confirmado, y explicaba mis decisiones antes de que yo abriera la boca. Lo hacía con una seguridad que descolocaba, como si tuviera derecho a manejar mi vida diaria porque sabía lo que me gustaba. En lugar de hacerme sentir acompañada, me hacía sentir reemplazada en mi propia voz. Los momentos incómodos se volvían más frecuentes. En reuniones familiares, su hermana insistía en revisar mis redes para ver mis gustos, y él no solo no decía nada, sino que sonreía como si fuera algo gracioso. Cuando intentaba retirarme del ambiente porque me saturaban tantas opiniones, me seguía con preguntas sobre por qué estaba tan seria, insinuando que yo era el problema. Cada comentario me hacía sentir un poco más pequeña, como si mi forma de ser incomodara a todos sin que yo hiciera nada fuera de lugar. Comencé a notar cómo mis decisiones eran cuestionadas en grupo. Si mencionaba que quería descansar un fin de semana, aparecían comentarios insinuando que era flojera o falta de interés. Si decía que necesitaba tiempo para mí, surgía la idea de que estaba exagerando. Julián jamás frenaba esas opiniones, al contrario, las suavizaba diciendo que yo siempre he sido muy reservada, como si esa característica fuera un defecto a corregir. En medio de todo eso, yo seguía tratando de mantener la paz. Respiraba hondo antes de reaccionar, porque no quería que nada se malinterpretara. Intentaba convencerme de que eran detalles sin importancia, situaciones que podían mejorar con comunicación. Pero cada vez que reunía fuerzas para hablar seriamente, él cambiaba el tema o lo volvía una broma, como si mis preocupaciones fueran simples ideas pasajeras que yo debía ignorar. Y así, una detrás de otra, las alertas se fueron acumulando. No eran golpes fuertes, sino pequeñas grietas que iban desgastando mi tranquilidad. Por dentro sabía que algo no estaba bien, pero guardaba silencio para no ser la conflictiva,
para no quedar como la persona que arruina la armonía. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no pude seguir fingiendo. Esa tensión silenciosa estaba a punto de convertirse en un impacto que cambiaría todo. El día del primer impacto llegó disfrazado de algo simple, una invitación a cenar para convivir más. Julián lo dijo con una tranquilidad que parecía sincera, aunque llevaba semanas ignorando mis incomodidades. Aún así, acepté. Quería creer que la reunión sería ligera, que esta vez no habría comentarios incómodos, que podría respirar sin sentirme examinada por cada mirada de su familia. Desde que entré al restaurante, algo en el ambiente me apretó el pecho. La mesa ya estaba llena y todos me vieron como si llegara tarde a un examen. La suegra me ofreció una sonrisa que no conectaba con sus ojos. Era esa sonrisa estirada que te deja claro que no perteneces del todo. Me senté junto a Julián, esperando alguna señal de apoyo, pero él estaba demasiado ocupado contando un chiste con su hermano para notar que yo apenas trataba de acomodarme. La comida avanzó entre comentarios que parecían inocentes, aunque cada uno traía una carga que se sentía más fuerte que la anterior. La hermana de Julián me preguntó por qué no usaba más maquillaje, que con tantas opciones económicas no había excusa. Su mamá insinuó que yo debía organizar mejor mis tiempos, porque trabajar y mantener una casa sola se le complicaba a las mujeres que no están acostumbradas. Todo dicho con una suavidad que lastimaba más que cualquier comentario directo. Cada frase cortaba un poco mi ánimo, pero seguí respirando, intentando no perder mi calma. Cuando el mesero trajo la cuenta, observé cómo todos bajaron la mirada al mismo tiempo, como si hubieran ensayado ese movimiento. Fue entonces cuando la suegra dejó caer su comentario. Cariño, ¿la pagas tú en efectivo, o no te alcanza? El silencio que siguió fue de esos que te presionan desde dentro, como si el aire se hiciera más pesado de golpe. Julián se limitó a sonreír incómodo sin decir una sola palabra a mi favor. Nadie movió un dedo. Nadie emitió un sonido. Solo quedé yo, con esa mezcla de sorpresa, enojo y vergüenza que se te atora en la garganta cuando te das cuenta de que te están midiendo frente a todos. Tomé mi bolso con calma, aunque por dentro me temblaban las manos. Abrí la cartera despacio, sintiendo las miradas clavadas en mí como si esperaran que hiciera una escena. En ese momento me di cuenta de que la pregunta no buscaba una respuesta, buscaba humillarme. Era la prueba final para ver si yo encajaba en ese juego donde todos necesitaban sentirse un poco por encima de mí. Justo cuando estaba por sacar mi tarjeta, la suegra añadió, en voz lo suficientemente alta para que toda la mesa escuchara. Es que, mi hijo siempre invita. Pero como ahora quiere verse muy moderno con eso de que cada quien paga lo suyo, pues, una nunca sabe si tú puedes. No sé qué dolió más, la insinuación o el hecho de que Julián permaneciera en silencio, dejando que mi dignidad quedara suspendida en el aire. Ese fue el primer golpe que ya no pude ignorar. No era una broma, no era un malentendido, no era costumbre familiar. Aquello era una humillación directa, calculada, frente a todos. Levanté la mirada y observé las caras alrededor de la mesa. Algunas fingían revisar su celular, otras esperaban mi reacción como si fuera entretenimiento. Todo se detuvo un segundo. Y aunque sentí el impulso de justificarme, guardé las palabras. No iba a darles la satisfacción de verme titubear. Pagué la cuenta entera. No solo mi parte, todo. El mesero me vio con una mezcla de sorpresa y respeto. Cuando terminó de cobrar, agradecí con una sonrisa tan tranquila que, por dentro, me sorprendió a mí misma. La suegra quedó inmóvil, como si no hubiera calculado esa posibilidad. Y Julián, simplemente no dijo nada. Mientras nos levantábamos de la mesa, entendí que ese momento era una línea que ya no podría borrar. Algo dentro de mí se acomodó de una manera distinta. Ya no era solo incomodidad o tensión silenciosa, era una falta de respeto abierta, un abuso disfrazado de broma, una invasión de límites presentada como tradición familiar. A partir de esa noche, la historia dejó de ser una serie de señales pequeñas. Ese primer impacto abrió la puerta a algo mucho más profundo, algo que yo todavía no sabía que estaba por revelar. Después de aquella cena, todo empezó a cambiar de manera más evidente. Ya no eran señales pequeñas o comentarios disfrazados, la invasión empezó a mostrarse con una claridad que antes se escondía entre gestos amables. Cada día traía una nueva sorpresa, una nueva forma de mostrarme que mi espacio ya no me pertenecía del todo,
que mis decisiones pasaban por filtros ajenos antes de ser respetadas. La mañana siguiente a esa cena, desperté con varios mensajes en mi celular. No eran de él, sino de su mamá. Me mandó una lista larga de recomendaciones sobre cómo manejar mejor mi economía, acompañada de audios explicando que una mujer que quiere ser tomada en serio debe saber cuándo gastar y cuándo dejar que otros ayuden. Todo sin que yo hubiera dicho una palabra. Sin pedir mi opinión. Sin conocer mi vida real. Como si el simple hecho de pagar la cuenta la hubiera autorizado a darme clases de cómo vivir. Cuando le escribí a Julián para comentarle lo incómodo del asunto, solo respondió con un emoji de risa y un "es que así es ella, no te claves". Esa respuesta, tan ligera y despreocupada, fue el inicio de una etapa en la que mis emociones se volvieron algo secundario para él. Ya no se tomaba ni un segundo para preguntarme cómo me hacía sentir todo eso, simplemente esperaba que me acostumbrara, que aceptara el ambiente familiar que tanto defendía. Poco después, comenzaron las visitas inesperadas. Su hermana llegó a mi departamento solo para saludar, aunque se quedó horas revisando mis cosas, preguntando cuánto costaban mis muebles, criticando mi cocina y tomando fotos de mis cuadros para enseñárselos a su mamá. Cuando intenté marcar distancia, respondió con un tono dulce que me desarmó: "Solo quiero ayudarte". Y nuevamente, él justificó todo como si fuera normal, como si esa invasión no afectara mi paz. Con el tiempo, noté que mis decisiones empezaban a convertirse en material de discusión entre ellos. Una tarde, mientras preparaba comida, recibí una llamada en la que me explicaban por qué no debía aceptar un proyecto laboral que me había emocionado mucho. Argumentaron que requiere demasiado tiempo y que una mujer en una relación seria debe priorizar otras cosas. Lo peor fue descubrir que esa conversación no había surgido por casualidad. Él les había contado mis planes antes de que yo los confirmara. Compartió detalles de mi vida sin mi permiso, cosas que yo le confié en momentos íntimos, y lo hizo como si no hubiera nada malo en eso. La invasión no se detuvo ahí. En una reunión posterior, me di cuenta de que sabían cosas que jamás les había dicho: mis horarios, mis pendientes, incluso mis preocupaciones. Comentaban todo como si yo lo hubiera compartido abiertamente. Me quedé paralizada al escuchar una frase que describía exactamente algo que solo había hablado con él la noche anterior. Esa sensación de exposición, de vulnerabilidad, de estar desnudando mi alma sin querer, me dejó sin aliento. Los días siguieron llenándose de situaciones así. Si intentaba pasar un fin de semana tranquila, aparecían mensajes preguntando por qué no fui a visitarlos. Si decidía trabajar en casa, recibía críticas insinuando que una mujer ocupada se desconecta de la familia. Y cuando intentaba hablar con él, todo terminaba en explicaciones que giraban en círculos, que yo estaba exagerando, que no había malas intenciones, que debía aprender a integrarme, que la familia es primero. Llegó un punto en el que mi propia casa dejó de sentirse mía. Un día, sin avisar, él llegó con 2 cajas llenas de cosas que su mamá había mandado para ayudarme a organizar mejor. Eran contenedores, utensilios, etiquetas, decoraciones, cosas que yo no necesitaba. Lo peor fue que mientras abría las cajas con una sonrisa satisfecha, me dijo que ya había enviado fotos de mi departamento antes de que lo acomodaran mejor. Esa frase me atravesó como una aguja. ¿Cuándo había tomado esas fotos? ¿Por qué las había enviado? ¿Cómo era posible que no entendiera lo invasivo que eso resultaba? En ese momento sentí una presión en el pecho que no pude ignorar. No era solo molestia, era angustia. Era el reconocimiento de que estaba perdiendo mi espacio, mi voz, mi libertad de decidir qué quería para mí. Mis límites se habían diluido tanto que ya no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban las opiniones ajenas. Lo peor fue cuando comenzó a compararme con su familia en cosas que nunca deberían compararse. La forma en que administraba el tiempo, cómo cocinaba, cómo vestía, incluso cómo hablaba. Todo era medido con sus parámetros. No importaba lo que yo hiciera, siempre había una manera más correcta que venía de ellos. Y si yo intentaba defenderme, se ofendía. Decía que yo estaba rechazando a la gente que quería integrarme. Hubo una tarde en la que explotó algo dentro de mí. No grité, no lloré, no discutí. Solo me quedé mirando mi propia sala, llena de cosas que no elegí, con mi celular vibrando sin parar por críticas no solicitadas, con él parado frente a mí diciendo que necesitaba dejar de tomarme las cosas tan personal.
Y sentí un cansancio tan profundo que supe que esa invasión ya no era un malentendido, era un abuso emocional sostenido, disfrazado de cariño. Esa noche entendí que estaba perdiendo más que mi privacidad, estaba perdiendo mi dignidad en pequeñas dosis. Y nadie a mi alrededor parecía darse cuenta de lo que me estaba drenando por dentro. Lo que no imaginaba era que la peor parte todavía estaba por revelarse. La etapa más dura no llegó con un comentario de su familia ni con una invasión directa. Llegó cuando me di cuenta de que la persona que se suponía debía acompañarme, escucharme y darme la mano cuando todo se volvía pesado, había decidido ponerse del lado contrario. Y esa traición silenciosa dolió más que cualquier frase malintencionada que hubiera recibido antes. Los días posteriores a aquella tarde en mi sala se volvieron un laberinto. Intenté hablar con él con la mayor calma posible, buscando explicarle cómo me estaba afectando todo. No quería pelear, no quería atacar. Solo necesitaba que entendiera que ya no podía cargar sola con esa incomodidad. Pero mientras yo hablaba desde el corazón, él respondía desde un lugar que no reconocía. Soltaba frases que me revolvían el estómago: estás imaginando cosas, tú haces todo muy grande, nadie quiere lastimarte, porque siempre lo tomas como ataque. Nunca intentó comprenderme. No hubo un segundo en el que se detuviera a pensar en lo que yo sentía. Su atención estaba puesta en mantener la imagen perfecta frente a los demás, aunque eso significara minimizar lo que me desgastaba. Cada vez que intentaba profundizar, cambiaba el tema o buscaba que yo aceptara su visión sin cuestionarla. Y esa falta de empatía fue la primera fisura real entre nosotros. La situación se agravó cuando, sin esperarlo, empezaron a llegar comentarios de su familia en los que repetían exactamente lo que yo le había dicho en privado días antes. Era como si mis emociones hubieran sido convertidas en chisme interno, expuestas sin mi permiso. Me quedé helada al descubrir que habían opinado sobre mi carácter, mis límites y mis decisiones, como si yo fuera un proyecto en el que todos podían participar. Cuando le pregunté si había compartido lo que le dije en confianza, no lo negó. Solo dijo que necesitaba consejos para manejar la situación. Esa frase me dejó sin aire. ¿Manejar qué? ¿Mi dolor? ¿Mi dignidad? ¿Mi deseo de tener respeto? ¿Desde cuándo era un problema que necesitaba ser discutido con terceros? Sentí un hueco en el pecho mientras intentaba contener la frustración. Había convertido mis sentimientos en una conversación externa sin considerar lo que eso significaba para mí. En lugar de protegerme, abrió la puerta para que otros opinieran sobre algo que solo nos correspondía a nosotros dos. La caída emocional continuó cuando empezaron a surgir pequeñas bromas dentro de la familia sobre mi sensibilidad, sobre lo seria que soy, sobre cómo todo me afecta. Al principio pensé que era coincidencia, pero las frases eran demasiado específicas como para ser casualidad. Habían escuchado cada detalle, cada palabra que había compartido con él en momentos de vulnerabilidad. A partir de ahí, cada espacio compartido se volvió incómodo. Si yo pedía silencio, aparecía una burla. Si necesitaba tiempo a solas, decían que estaba de malas. Si no quería participar en alguna actividad, insinuaban que era antipática. Él, en lugar de defenderme o aclarar las cosas, se reía para no quedar mal. Me dejaba sola frente a las miradas que juzgaban, como si fuera una carga que todos debían tolerar. El punto más doloroso llegó una noche en la que intenté tener una conversación seria. Quería poner límites reales. Quería que entendiera que necesitaba respaldo, no excusas. Que lo único que pedía era respeto. Que estaba cansada de sentirme atacada en mi propio espacio emocional. Pero esa conversación terminó con él diciendo algo que todavía me duele recordar. Si no te adaptas, el problema vas a ser tú. Esa frase me rompió por dentro. No por el contenido, sino por la frialdad. No había un vamos a solucionarlo, ni un entiendo lo que sientes, ni un estoy contigo. Solo una sentencia que me dejaba claro que estaba sola, que ya no podía contar con él, que no tenía un compañero, sino un observador que prefería mantener su imagen limpia aunque eso significara dejarme caer sin hacer nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que la soledad más profunda no viene de estar sin nadie, sino de estar acompañada por alguien que ya no está de tu lado. Y esa certeza me partió en dos. Fue ahí cuando entendí que lo peor todavía no había pasado. La herida que venía en camino no sería causada por su familia, sino por algo mucho más doloroso, la verdad oculta detrás de toda esa invasión.
Durante varios días sentí que algo dentro de mí se estaba agotando. No era solo la invasión constante ni la falta de apoyo, había una sensación de fondo, como si todos los movimientos alrededor de mi vida siguieran un patrón que no alcanzaba a ver. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, de que necesitaba respirar y no pensar tanto, pero mi cuerpo sabía que había una verdad escondida detrás de tantas coincidencias. Y cuando esa verdad se mostró, lo hizo de una manera que jamás imaginé. Una tarde, mientras revisaba mensajes atrasados, apareció una notificación que no tenía nombre guardado. Al abrirla, descubrí una serie de capturas de pantalla. En un inicio pensé que era un error, pero al ver la primera imagen sentí que el piso se me movía, una conversación entre él y su mamá hablando de mí como si fuera un tema que estudiar. Comentaban mis horarios, mis hábitos, mis reacciones, incluso situaciones que solo había compartido en momentos íntimos. Todo estaba ahí, escrito con frialdad, sin el menor respeto por la confianza que yo había puesto en esa relación. Había frases que se clavaron en mi mente: hay que corregir ciertas cosas, necesita adaptarse, es demasiado sensible. Me quedé observando esos mensajes una y otra vez, intentando entender en qué momento mis emociones se habían convertido en una especie de informe familiar. No eran bromas ni comentarios aislados, eran juicios sobre mi carácter, sobre cómo debía actuar, sobre lo que ellos creían que tenía que cambiar para encajar. Al pasar a las siguientes capturas, descubrí que había más personas opinando sobre decisiones que yo nunca había consultado con nadie. Comentaban si debía aceptar un proyecto, si debía vestir de cierta manera, si debía acercarme más a ellos. Todo eso se discutía como si yo no existiera, como si mis límites fueran un obstáculo que tenían que trabajar. Un silencio profundo me envolvió mientras seguía leyendo. Nada de lo que veía tenía lógica, pero al mismo tiempo explicaba todo: las bromas insistentes, los comentarios idénticos a mis conversaciones privadas, las suposiciones que parecían salir de la nada. Cada una de esas señales tenía ahora un origen claro. El golpe más fuerte llegó cuando abrí la laptop que él había usado días antes para un trámite. No tenía intención de revisar algo suyo, pero el navegador quedó abierto y una carpeta resaltaba en la pantalla. Al entrar, encontré un archivo simple, sin contraseña, con un nombre neutro. Lo abrí sin imaginar que dentro habría algo peor: una lista detallada sobre mí, escrita con una precisión que me dejó helada. Era un registro completo de mis días. Incluía comentarios sobre mis expresiones, mis rutinas, mis respuestas, hasta mis gestos cuando estaba cansada. Todo descrito como si yo fuera un experimento que debía analizarse con calma. Cada línea mostraba un nivel de observación que jamás habría esperado de alguien que decía amarme. No solo anotaba lo que yo hacía, también interpretaba mis emociones desde su propia perspectiva, sin darme la oportunidad de explicarme. Hacia el final del documento aparecían conversaciones con otra persona, alguien que parecía aconsejarle cómo manejar cada situación conmigo. Hablaban sobre preparar el ambiente para que yo dejara ciertas actitudes, sobre ayudarme a soltar barreras, sobre acercarme más a la familia para formar carácter. Todo escrito como si estuvieran construyendo un plan para moldearme a su manera. En ese instante comprendí que no se trataba de una exageración mía ni de un malentendido familiar. Era algo más profundo, un intento constante de ajustar mi forma de ser a expectativas ajenas, una manipulación disfrazada de cariño, una invasión que llevaba meses avanzando de manera silenciosa. Me quedé sentada frente a la pantalla con el corazón acelerado, sintiendo como la incredulidad se mezclaba con una tristeza que no encontraba salida. Las piezas finalmente encajaban. Aquellos comentarios iguales a mis palabras, las bromas sobre mi sensibilidad, las opiniones sobre decisiones que nunca había compartido con nadie más, todo había surgido de conversaciones privadas que fueron expuestas sin consideración alguna. La confianza que yo había entregado se usó como herramienta para moldearme, no para entenderme. Una mezcla de coraje y dolor me recorrió entera. No podía creer que algo tan íntimo hubiera sido analizado, discutido y utilizado en mi contra. No podía entender cómo alguien que decía quererme había elegido exponer mis vulnerabilidades en lugar de protegerlas. Esa noche lloré sin emitir sonido, dejando que mi respiración temblorosa fuera la única pista de lo que estaba sintiendo. A pesar de todo, dentro de esa tristeza apareció algo distinto. Una chispa de claridad, una certeza que llevaba tiempo buscando espacio para salir.
Tal vez ese descubrimiento era exactamente lo que necesitaba para despertar. Tal vez, por primera vez, podía ver la verdad completa sin filtros, sin excusas, sin justificaciones que suavizaran lo inaceptable. Y aunque dolía mucho, también abría una puerta que jamás había tenido el valor de cruzar. Una puerta que marcaría el inicio de mi propio renacer. El impacto del descubrimiento no se quedó en un momento aislado, comenzó a extenderse por mi mente como una ola que no dejaba nada en su lugar. Cada detalle que había encontrado se repetía una y otra vez en mis pensamientos, no como una escena dramática, sino como una verdad que por fin se atrevía a mostrarse completa. Desde ese día, la forma en que veía mi relación cambió de raíz, porque ya no podía esconderme detrás de excusas ni explicaciones que antes usaba para tranquilizarme. La certeza de que mis sentimientos habían sido compartidos sin permiso me acompañaba al despertar y se mantenía ahí hasta la noche. Intentaba hacer mis actividades con normalidad, pero cualquier sonido del celular me hacía recordar esas capturas que exponían mis emociones como si fueran simples datos que alguien podía analizar. Ya no era miedo ni enojo, era una mezcla de decepción y lucidez que me llevaba a entender, con cada hora que pasaba, que esa historia no tenía lugar para mi paz. Hubo días en los que traté de organizar mis ideas para hablar con él, pero la sola imagen de sus mensajes me dejaba sin palabras. No sabía cómo mirar a alguien que había convertido mis momentos más vulnerables en conversaciones ajenas. Tampoco sabía cómo explicarle que ya no confiaba en sus intenciones, porque cada gesto amable parecía tener una sombra detrás. Esa duda constante empezó a ocupar un espacio que antes estaba lleno de cariño, y poco a poco ese espacio dejó de pertenecerle. La realidad terminó de golpe cuando un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. No decía algo hiriente, pero el contenido coincidía con un plan que yo apenas había mencionado en voz baja unas horas antes. Esa coincidencia no necesitó explicación. Confirmó que nada había cambiado. Mientras yo seguía tratando de procesar lo que había descubierto, alguien más seguía recibiendo detalles de mi vida sin que yo lo autorizara. Esa revelación me quitó cualquier esperanza de que las cosas pudieran arreglarse con una conversación honesta. Un cansancio profundo se instaló en mi cuerpo. No era desgaste físico, sino emocional. La sensación de haber sostenido durante demasiado tiempo una relación que en realidad se construía sobre una base frágil. Me miré en el espejo para entender lo que sentía y vi un reflejo que no reconocí del todo. Había algo en mis ojos que mostraba claridad, pero también un dolor que ya no podía ignorarse. En ese momento entendí que estaba frente a una decisión definitiva, no por orgullo ni por impulso, sino por dignidad. La frase que surgió en mi mente llegó sin ruido: ya basta. No fue un grito interno ni un estallido, solo una afirmación suave pero firme que se repitió una y otra vez hasta asentarse. Bastaba de justificar invasiones disfrazadas de cariño, bastaba de soportar silencios que me dejaban sola frente a todos, bastaba de aceptar dinámicas que borraban mi voz. Bastaba de decir no pasa nada cuando todo dentro de mí gritaba lo contrario. Esa claridad trajo una calma inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba convencerme de nada. No buscaba explicaciones ni culpables. Solo aceptaba que había llegado al límite, ese punto donde ya no era posible seguir cediendo sin perderme a mí misma. Y aunque la decisión todavía no tenía forma concreta, ya estaba tomada en mi interior. Esa noche, acostada en la oscuridad, entendí que el verdadero quiebre no había sido el descubrimiento en sí, sino darme cuenta de que durante meses había estado tratando de encajar en un espacio que nunca estuvo hecho para mí. Había puesto paciencia donde necesitaba límites, silencio donde hacía falta firmeza y comprensión donde debería haber puesto distancia. Aún así, en lugar de culparme, me permití sentir orgullo por reconocer que ya no quería seguir en ese lugar. El punto de quiebre llegó sin lágrimas ni dramatismo. Fue una decisión silenciosa que nacía desde el amor propio, ese que había estado dormido pero no muerto. Una decisión que me abría un camino distinto, uno donde mi voz no tendría que competir con opiniones ajenas, uno donde mi intimidad se respetara sin condiciones, uno donde pudiera construir algo verdadero sin miedo a ser malinterpretada o moldeada. La fuerza que volvió a despertarse en mí fue suficiente para iluminar el camino que venía. Y aunque todavía no sabía cómo dar el siguiente paso, sabía que ya no habría marcha atrás. Porque una vez que la verdad se ve completa, ya no hay manera de volver a cerrar los ojos. La decisión que había tomado en silencio empezó a sentirse más clara con el paso de los días.
No sabía cómo sería el siguiente movimiento, pero tenía la certeza de que ya no podía quedarme pasiva esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Esa etapa había terminado. Necesitaba recuperar mi espacio, mi privacidad y mi dignidad, incluso si eso significaba enfrentar una realidad que me había lastimado desde dentro. Pasaron 2 noches antes de que reuniera la fuerza suficiente para actuar. Me senté en la sala, encendí una lámpara para no quedarme en completa oscuridad, y respiré hondo varias veces. Sabía que cualquier paso que diera tendría consecuencias. Sabía que no sería cómodo. Sabía que, después de esto, la historia no podría volver a donde estaba. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba hacia algo que me pertenecía. Con esa seguridad silenciosa, tomé mi celular. No tenía intención de discutir, ni de justificarme, ni de abrir una conversación que él pudiera manipular con explicaciones suaves. Necesitaba un movimiento firme, claro, que no dejara espacio para reinterpretaciones. Así que, en lugar de marcar su número, abrí mi lista de contactos y busqué a una persona que siempre había mantenido su palabra, una antigua colega que conocía bien los procesos legales y que jamás compartía nada sin permiso. Pasé el dedo por la pantalla un momento, dudando si debía hacerlo de inmediato o esperar hasta sentirme más fuerte, pero entendí que no había nada más que pensar. Esas dudas eran las mismas que me habían frenado durante meses, las mismas que me hicieron aguantar situaciones que yo misma sabía que estaban mal. Así que presioné el icono de llamada. Cuando escuché su voz al contestar, algo dentro de mí se relajó. No dije mucho, solo expliqué que necesitaba orientación sobre cómo proteger mi privacidad, cómo dejar por escrito ciertos límites y cómo evitar que alguien volviera a usar mi información personal como si fuera pública. Mi colega no pidió detalles. Solo me escuchó con atención, sin juicio, sin prisa. Esa simple actitud de respeto fue suficiente para que mi voz dejara de temblar. Me propuso una reunión para revisar los pasos necesarios. Me habló de documentos que podía preparar, de registros que debía guardar, de medidas legales que existían para respaldar situaciones como la mía. No mencionó su nombre, no culpó a nadie, no hizo suposiciones. Solo me dio información clara, útil, que me devolvía una sensación de control que hacía tiempo no sentía. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y nerviosismo. Tenía un plan. No era un plan impulsivo, ni una amenaza, ni un arranque emocional. Era una acción concreta, un movimiento pensado para protegerme, para recuperar mi voz y poner límites que nunca debieron haberse cruzado. No necesitaba gritos ni confrontaciones para hacerlo. Solo necesitaba claridad. Después de un rato, abrí mi laptop y comencé a recopilar lo que había encontrado: capturas, mensajes, fechas y cualquier cosa que me ayudara a sostener lo que había vivido. No con intención de lastimar, sino de dejar constancia. Mientras organizaba todo, sentí como el vacío que llevaba meses cargando empezaba a llenarse con algo diferente, algo que parecía fuerza y tranquilidad al mismo tiempo. No compartí nada con él. No escribí un mensaje. No llamé. No era el momento. La conversación que vendría tendría otro tono, otra postura, otra verdad. Lo importante ahora era asegurarme de que, por primera vez en mucho tiempo, mis emociones estuvieran protegidas por algo más que esperanza. Esa noche terminé agotada, pero no por tristeza, sino por la claridad de haber dado un paso que llevaba demasiado tiempo esperando. Un paso que no buscaba destruir nada, sino reconstruirme a mí desde un lugar honesto. Lo que venía después sería inevitable. Y aunque no sabía cómo reaccionaría él, por fin sentía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier respuesta. La mañana en que debía reunirme con mi colega amaneció más ligera de lo habitual. No había ansiedad ni ese peso que había cargado durante tanto tiempo, más bien sentía una claridad profunda, como si por fin mi mente estuviera dispuesta a caminar hacia adelante sin miedo. Preparé café y repasé los documentos que había organizado con paciencia la noche anterior, cada uno convertido en un testimonio silencioso de todo lo que había callado. Ya no me dolía verlos, porque ahora tenían un propósito: protegerme. El encuentro se dio en un ambiente tranquilo que me permitió respirar con libertad. Mi colega revisó cada detalle sin juzgar ni cuestionar, y mientras hablaba, me explicaba de manera sencilla los pasos necesarios para asegurar mis límites. Su tono era firme pero amable, sin dramatizar ni minimizar lo que yo había vivido.
Esa mezcla de profesionalismo y humanidad me dio una sensación de respaldo que no experimentaba desde hacía meses. Saber que existían herramientas legales para cuidar mi privacidad cambió por completo la forma en que veía la situación. Después de revisar todo, recibí un documento formal donde quedaban establecidos los límites que necesitaba. No era un arma ni un castigo, era una protección. Era la manera de recordarme que tenía derecho a no permitir que nadie cruzara líneas que a mí me costaron tanto mantener. Guardé el documento con una calma que antes no imaginaba posible y me despedí con una sensación de estabilidad que hacía tiempo no sentía. Al volver a casa, un mensaje inesperado me recibió antes de que pudiera dejar las llaves sobre la mesa. Alguien de su familia había visto parte del archivo donde hablaban de mí, y la situación se había vuelto un caos entre ellos. El mensaje no decía mucho más, pero revelaba que la información ya no estaba bajo su control. La verdad, esa que tanto habían intentado manejar a su manera, comenzaba a expandirse sin que yo moviera un solo dedo. En cuestión de minutos, mi teléfono se llenó de llamadas y mensajes. No los atendí. Dejé que el ruido se acumulara sin apresurarme, porque no tenía interés en escuchar explicaciones hechas desde el miedo. Me senté en la mesa de la cocina, respiré profundo y esperé a que todo se calmara antes de escuchar el primer audio. La voz sonaba agitada, aunque no por preocupación hacia mí, sino por el miedo a las consecuencias que caían sobre él ahora que la verdad había salido del círculo privado donde creía tener control. Cada frase mostraba una urgencia vacía. No había disculpas sinceras ni reconocimiento del daño causado. Las palabras giraban alrededor de su angustia por cómo lo estaban viendo, no por cómo me había hecho sentir todo este tiempo. Ese audio fue suficiente para que cualquier duda que aún quedara dentro de mí se disolviera por completo. No era un malentendido ni una torpeza emocional, era una falta de responsabilidad que ahora revelaba su verdadera cara. Cuando envié el mensaje para pedir una conversación en persona, lo hice sin carga emocional. No pretendía discutir ni pedir explicaciones. Solo necesitaba cerrar un ciclo desde un lugar firme. Establecí el día y la hora sin permitir cambios ni evasiones, y me preparé para lo que vendría. Al verlo llegar, noté una ansiedad evidente en su postura. Intentó hablar antes de tiempo, pero levanté una mano para pedir que esperara. Le expliqué que lo escucharía, pero sin interrupciones, sin intentos de cambiar el tema, sin desvíos. Esa simple condición lo dejó momentáneamente en silencio. Cuando por fin empezó a hablar, su discurso se sintió hueco. Decía que no quiso lastimarme, que buscaba apoyo, que necesitaba consejos para manejar nuestras diferencias, que nunca imaginó que sus acciones pudieran afectar tanto. Esa versión ya no tenía espacio en mi vida. Mientras lo escuchaba, comprendí que no estaba frente a alguien dispuesto a reconocer sus errores, sino frente a una persona que se había acostumbrado a decidir por mí sin tomar en cuenta mis emociones. Intentó justificar cada punto con frases aprendidas, como si repetirlas lo liberara de responsabilidad. Ninguna de ellas mostraba un verdadero deseo de reparar lo que había roto. Con una calma que me sorprendió, abrí mi bolso y saqué el documento que había preparado junto a mi colega. Lo coloqué sobre la mesa y expliqué, con palabras claras y una voz estable, que ese papel representaba mis límites y que, a partir de ese momento, no permitiría que se compartiera ningún aspecto de mi vida sin autorización. No hubo amenazas ni advertencias, simplemente establecí lo que debía haberse respetado desde el principio. Su expresión cambió por completo. Pasó del nerviosismo a la confusión, y de ahí a una especie de desconcierto que revelaba que, por primera vez, estaba frente a consecuencias que no podía manipular ni suavizar con excusas. Me preguntó si estaba exagerando, si de verdad era necesario, si no estaba llevando todo demasiado lejos. Respondí que no. ¿Qué lejos había llegado yo al quedarme callada tanto tiempo? Esa reacción marcó el verdadero golpe de realidad. No era el documento ni la información expuesta. Era mi postura, mi claridad, mi firmeza. Era la versión de mí que él nunca pensó que vería. Me levanté después de terminar de hablar, sin gritos, sin lágrimas, sin dramatismo. Dejé la puerta abierta para que saliera, y cuando la cerré detrás de él, sentí un silencio que no pesaba. Un silencio que me pertenecía, que me abrazaba, que marcaba el inicio de algo nuevo. La caída no empezó con gritos ni con reproches, comenzó con un silencio que lo descolocó por completo. Después de aquella conversación, salió de mi casa sin saber qué hacer con la versión de mí que acababa de ver.
No era la mujer que él acostumbraba suavizar, convencer o controlar con palabras dulces. Esta vez se encontró con alguien que ya no buscaba explicaciones, sino respeto. Y ese cambio lo golpeó de una manera que no supo manejar. En los días siguientes, su comportamiento dio un giro desesperado. Intentó acercarse de varias formas, todas desde la urgencia y no desde la conciencia. Primero llegaron mensajes largos donde trataba de presentarse como víctima de un malentendido, insistiendo en que nunca quiso exponerme ni lastimarme. Usaba frases repetidas, como si quisiera convencerme de que todo se trataba de una confusión pasajera. Pero cada línea demostraba que seguía sin entender la raíz del problema. No era un error aislado, sino un patrón que había normalizado durante meses. Poco después, comenzaron los intentos de disculpa frente a frente, con promesas de cambio que sonaban más a miedo que a arrepentimiento. Se presentaba sin avisar, con la esperanza de que yo lo dejara entrar como antes. Golpeaba la puerta con suavidad, como si un tono amable borrara lo que estaba hecho. Cuando abría, mantenía la mirada baja y hablaba rápido, mezclando justificaciones con declaraciones de cariño que ya no tenían fuerza en mí. Cada palabra mostraba más su desesperación que un verdadero deseo de reparar lo que había roto. Mientras tanto, la tensión dentro de su familia se hacía evidente. Empecé a notar su ansiedad al hablar, porque ahora ellos sabían que su comportamiento había cruzado límites que nunca debieron tocar. Intentó convencerme de que todo había sido una exageración de su parte, que compartió mis cosas para sentirse apoyado, que nunca imaginó que eso podría sacarme de mi equilibrio. Y aunque su voz temblaba, el mensaje seguía siendo el mismo. Colocaba el peso de la situación en mis emociones y no en sus acciones. Cada encuentro era una repetición del mismo patrón. Buscaba conmoverme con gestos que antes funcionaban, como si ignorar la realidad fuera suficiente para que yo regresara a su lado. Intentaba sujetar mi mano, acercarse demasiado, tocarme el brazo como solía hacerlo. Yo me mantenía firme, con una distancia que no se marcaba con frialdad, sino con claridad. La seguridad que había recuperado lo desconcertaba. Parecía no entender que la calma con la que lo escuchaba era justamente la prueba de que ya no podía manipular la situación. El punto más evidente de su caída llegó cuando finalmente se dio cuenta de que sus palabras no me movían. En uno de sus intentos de conversar, su voz cambió de tono. Pasó de la súplica al reproche disfrazado. Decía que quizás yo estaba exagerando, que tal vez había tomado las cosas demasiado personal, que no debía dejar que gente externa influenciara mis decisiones. Esa frase hizo evidente que seguía viendo mi dolor como algo negociable, algo que podía acomodarse según le conviniera. Cuando le contesté, lo hice con un tono tranquilo que pareció derrumbarlo. Expliqué que mis decisiones no venían de terceros, sino de meses en los que intenté sostener una relación donde mis límites habían sido ignorados. No levanté la voz ni mostré rabia. Solo dije que ya no estaba dispuesta a justificar comportamientos que me herían, que merecía un trato digno y que su manera de manejar mis sentimientos había llegado demasiado lejos. Esa claridad fue el golpe final. No tuvo cómo responder. Intentó volver a su papel de víctima, pero ya no tenía espacio. Buscó que yo dudara, pero no encontró eco. Por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin argumentos. Sus ojos se llenaron de esa mezcla de frustración y desconcierto que aparece cuando alguien descubre que perdió un terreno que siempre creyó seguro. La reacción que siguió confirmó que su caída era inevitable. Pasó de la súplica al enojo contenido, y luego a la confusión absoluta. Cada gesto mostraba que había perdido ese control silencioso que ejercía desde el inicio. Ya no podía convertirse en el mediador amable, en el hombre comprensivo, ni en el novio preocupado. Todas esas máscaras se desmoronaron una detrás de otra. Cuando entendió que mi postura no iba a cambiar, intentó dar un giro final, diciendo que yo estaba dejando ir algo valioso. Esa frase fue la confirmación de su desconexión con la realidad. Lo miré directamente, con una calma que no tenía intención de lastimar, pero sí de poner fin a un ciclo que me desgastó en silencio. Le dije que lo valioso era mi tranquilidad, mi privacidad, mi dignidad. Y que nada de eso estaba a la venta. Después de oír mis palabras, guardó silencio. No había espacio para más excusas ni para más intentos de manipulación. Se levantó sin saber qué decir, caminó hacia la puerta con pasos lentos, como si llevara encima el peso de su propia caída. Alcanzó el borde del marco, se detuvo un segundo para darme una última mirada y salió sin hacer ruido.
Esa salida no fue una victoria ruidosa. Fue una liberación silenciosa. Un cierre que no necesitó caos para ser definitivo. Una caída moral que él mismo provocó al perder algo que nunca supo cuidar. El silencio que quedó después de su salida no fue vacío ni incómodo, fue un silencio cálido, estable, ese tipo de silencio que se siente como una habitación recién ventilada después de mucho tiempo sin abrir las ventanas. Caminé por mi casa despacio, observando cada rincón con una nueva claridad, como si todo a mi alrededor estuviera recuperando su forma original. No había prisa ni confusión, solo una sensación tranquila de regreso a mí misma. Durante meses, me había acostumbrado a vivir en tensión, esperando el siguiente comentario, la siguiente invasión, la siguiente presión disfrazada de cariño. Ahora ese peso ya no estaba. La ausencia de su presencia no se sentía como un hueco, sino como espacio recuperado. Un espacio para respirar, pensar y reconstruir sin interferencias. Tomé una libreta que tenía guardada desde hacía tiempo y empecé a escribir todo lo que sentía. No buscaba hacer un análisis profundo ni justificar nada, simplemente quería poner en palabras la calma que empezaba a crecer dentro de mí. Mientras escribía, me di cuenta de que parte de mi fuerza siempre estuvo ahí, aunque durante meses permaneció escondida debajo de tanto ruido ajeno. Ahora esa fuerza tenía espacio suficiente para crecer. La primera decisión clara que tomé fue recuperar actividades que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví a mis rutinas simples, esas que me daban paz antes de que la relación llenara cada rincón de mi vida. Preparé mi comida favorita sin sentir que debía justificarlo. Organicé mis cosas sin la sensación de estar siendo observada. Salí a caminar sin avisar a nadie y disfruté de la libertad de moverme sin sentir que debía explicarlo todo. Con cada paso, la sensación de presión se alejaba más. Empecé a escuchar mi voz interior con más nitidez, esa voz que llevaba tiempo pidiendo límites, descanso y respeto. No era una voz enojada ni resentida, era firme, suave, honesta. Me hablaba desde un lugar que yo creía perdido, pero que siempre estuvo esperando a que yo lo reclamara. Las personas cercanas notaron el cambio. Me dijeron que me veía más tranquila, más presente, más yo. No necesitaba explicar lo ocurrido, la transformación hablaba sola. Y aunque todavía había momentos en los que recordaba algunas cosas y sentía un nudo pequeño en la garganta, ya no era un nudo que me detenía. Era un recordatorio de hasta dónde había llegado y de lo valiosa que era esta nueva etapa. Ese renacer no fue un estallido. Fue un proceso suave, constante, como aprender a respirar de nuevo. Me permití sentir orgullo por la manera en que enfrenté todo, por la calma con la que puse límites, por la dignidad que sostuve incluso en mis momentos más frágiles. Comprendí que no necesitaba demostrar nada a nadie, solo debía seguir cuidándome con la misma firmeza con la que había tomado la decisión de separarme de aquello que me lastimaba. Al final del día, mientras me recostaba en mi cama con la luz apagada, sentí una paz profunda. No era solo alivio. Era la sensación clara de estar volviendo a casa después de haber estado perdida mucho tiempo. Y en esa oscuridad tranquila, entendí que mi vida comenzaba de nuevo, no desde el dolor, sino desde la libertad. Al mirar hacia atrás, recordé aquella mesa llena de miradas que buscaban ponerme a prueba, recordé la pregunta que intentó hacerme sentir menos y la sonrisa que usé para protegerme en silencio. Hoy esa escena ya no pesa, ahora funciona como un punto de comparación que me muestra lo lejos que he llegado. Antes abrí mi bolso para enfrentar una humillación que no merecía. Hoy lo abro para guardar mi tranquilidad. Aquella versión de mí sobrevivió como pudo, esta nueva versión vive con la frente en alto. Si algo aprendí de todo este camino es que nadie decide mi valor. Ese valor lo sostengo yo, con cada límite que pongo y con cada paso que doy hacia mi propia paz.